El mecanismo subyacente dice de la resistencia a meticilina del Staphylococcus aureus. Lo aclaramos de una vez. El estafilococo, hay 5 tipos de estafilococo aureus, ¿ya? 5 tipos de estafilococo aureus respecto a lo que es resistencia. Pero hoy en día manejamos 2, ¿ya? 2 tipos de estafilococo, porque los otros están en tan escasa cantidad que prácticamente es muy poco probable que lo podamos ver. 2 tipos de estafilococos hasta hoy en día, ¿ya? 2 tipos de estafilococos aureus, digo. Y digo tipos respecto a los mecanismos de resistencia. Uno de ellos es ampliamente conocido por ustedes, el que produce penicilinasa, ¿no es cierto? Por eso es que tú no puedes usar amoxicilina para matar un estafilococo, porque tiene penicilinasa y destruye la amoxicilina, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué usamos? Usamos una penicilina que sea resistente a la penicilinasa. Las isoxazolilpenicilinas, ahí están, oxa, y están esas otras que han escuchado de nombre, y yo también, y nunca lo hemos visto, meticilina, nafcilina, cloxacilina, que para nosotros en nuestro medio solamente es oxa. Y por vía oral, dicloxacilina. No hay otra isoxazolilpenicilina, digamos, dentro de ese grupo. ¿Ya? O sea, como produce penicilinasa ese estafilococo, tengo que usar una penicilina que resista esa penicilinasa. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Sin embargo, grábense bien el nombre. ¿Qué cosa produce el estafilococo? Penicilinasa. Significa que destruye ¿qué cosa? Penicilinas. Punto. Si uso cefalosporinas, ¿funcionaría? Claro que sí. ¿Acaso es cefalosporinasa lo que produce? Produce penicilinasa. Yo puedo usar cefalexina y me mato el estafilococo, si es que no tengo dicloxa. Uso ceftriaxona si no tengo oxa y lo mata también el estafilococo. ¿Ya? Porque lo que produce el estafilococo es penicilinasa. Yo puedo usar un antibiótico que no sea penicilina. Dentro de los betalactámicos me queda todavía las cefalosporinas, de primera, segunda, tercera y cuarta generación, cualquiera de ellas funciona. ¿Podría usar carbapenens? Claro que sí. Una penicilinasa me destruye penicilinas, no carbapenens. ¿Ya? Entonces, de eso se ha dado cuenta el estafilococo. Ha dicho, la enzima que yo fabrico, la penicilinasa, solo me libra de penicilinas. No puedo con los demás betalactámicos. Y fabrica un nuevo mecanismo de resistencia. ¿Ya? Y ese nuevo mecanismo de resistencia es mucho más exacto, más planificado, podríamos decir. Si ustedes se imaginan la estructura del estafilococo con su membrana o con su pared celular y la membrana interna, o sea, la membrana celular, pared celular arriba, espacio periplásmico, todo lo que está ahí, y debajo ya está el citoplasma, ¿se imaginan? ¿Ya? En la membrana celular, o sea, la que está abajo, acuérdense, pared, espacio periplásmico, membrana celular, y después viene el resto de la bacteria. Ahí existen unos receptores, ¿ya? Unos receptores para los antibióticos betalactámicos, llamados PBP, proteínas ligadoras de penicilina, así se llaman, ¿ya? Deberían llamarse proteínas ligadoras de betalactámicos, porque no ligan solo penicilina. Entonces el antibiótico cuando ingresa tiene que interaccionar con esas PBP, tiene que juntarse. Cuando se ha juntado, recién ahí se produce la inhibición de la síntesis de pared celular. O sea, no es una cosa que... ¿Cuál es el mecanismo de los betalactámicos? Inhibición de síntesis de pared, pero ¿cómo? Ese es el mecanismo. Significa que si no llega a interaccionar con las PBP, no hay mecanismo de acción. De eso se ha enterado el estafilococo. Y ha dicho, en vez de fabricar penicilinasa, ¿qué haría? Mejor modifico mis PBP. Cosa que cuando ingrese el antibiótico, no interesa cuál tipo de betalactámico sea, no me va a reconocer. Y al no reconocerme, me hago resistente. Entonces modifica sus PBP, cambia de PBP. Y a eso viene la pregunta. Hay 2 estafilococos. Uno, el que produce penicilinasa, y lo puedes matar con otra cosa que no sea penicilina, y aquel que modifica sus PBP y se sopla todito los betalactámicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería? Presencia de bombas de expulsión, producción de betalactamasas, ya han visto que eso es solamente para matar penicilinas. Presencia de mutaciones, presencia de alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina. ¿Alternativa? ¿Qué alternativa? D. ¿Se entiende lo que les digo? ¿O está muy complejo? No creo, sí se entiende. Entonces, ya que estamos aquí, quiero algo más darles. El primer mecanismo de resistencia era penicilinasa. Con eso se vuela, ¿qué cosa? Penicilinas, nada más. Y el segundo, más complejo ya es modificación de PBP. Con eso se lleva, ¿qué cosa? A todito los betalactámicos. ¿Ya? A todito los betalactámicos. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué cosa voy a usar entonces? Ahí usamos vancomicina, que no es betalactámico, es glicopéptido. Por eso es que usamos vancomicina.
No es que la vancomicina es mejor antibiótico que la oxa, no, es un antibiótico diferente, con otro tipo, en otro tipo de, ¿cómo les puedo decir? O sea, tiene otro tipo de comportamiento, es un glicopéptido, no es un betalactámico. ¿Se entiende? ¿Ya? Y por eso es que usamos la vancomicina. Entonces hay que desterrar que la vancomicina es mejor que la oxa, no, es diferente simplemente. ¿Ya? Es diferente. Y al ser diferente, no está implicado en ese mecanismo de resistencia. Les puedo seguir preguntando. ¿Podría usar cotrimoxazol en ese tipo de estafilococo que es resistente a la oxacilina y donde debo de usar banco? La respuesta es sí. Y el cotrimoxazol mata a ese tipo de estafilococo. Si tú le has dado vancomicina y ahora está en condiciones de alta, pero falta todavía el tratamiento y quiero dar vía oral, no tengo vancomicina vía oral, además no funciona, le puedo dar cotrimoxazol. Porque el cotrimoxazol, ¿qué cosa es? Es una sulfa, bactericida cuando está asociado con esos dos componentes, ¿ya? Y su mecanismo de acción no es un betalactámico para empezar. Entonces, que modifique o no sus PVP no le interesa mucho al cotrimoxazol. ¿Podría usar tetraciclinas? Sí se puede usar tetraciclinas, ¿ya? Porque no es un betalactámico, ¿ya? O sea, esa modificación de PVP que están viendo acá, ¿ya? Se lleva de encuentro a ¿qué? A los betalactámicos nada más, desde penicilinas hasta carbapenems. Entonces puedo usar todo lo que no sea betalactámicos, glicopéptidos, que es lo que más usamos, por eso usamos linezolid, que actúa a otro nivel, no es un betalactámico. Puedo usar cotrimoxazol, puedo usar tetraciclinas, clindamicina también funciona, ¿ya? Y cualquier otro antibiótico que no tenga ese tipo de estructura, que no sea un betalactámico, para que esto se simplifique, porque cuando quieran estudiar antibióticos tienen que estudiarlo así, ¿ya? Pero para situaciones del examen digo, o sea, lo que vamos a dar, solamente existen 2 antibióticos para tratar estafilococo. Para situaciones del examen, digo, oxacilina o vancomicina. En el examen no les van a preguntar por otro. Y es más, en el examen van a considerar oxacilina si la infección es de la comunidad y vancomicina si es del hospital, ¿ya? Para el examen, digo. O sea, quiero que se den cuenta que la cosa es mucho más compleja, pero para situaciones del examen es eso. Es como cuando les hablan de pseudomonas, en el examen es ceftazidime. Pero en la vida real no es tanto así. ¿Ya? En la vida real no es tanto así, hay otras alternativas. Pero para el examen es ceftazidime. Ya, igualito es aquí. Para el examen, estafilococo significa oxa, si es de la comunidad, o vancomicina, si es del hospital. Punto. Si sobre eso quieren abordar un poco más, eso ya es una situación personal. ¿Ya? Pero para el examen es eso. ¿Ya? Para el examen es eso. Muy bien, vamos a la siguiente. La prueba de elección para establecer el diagnóstico de encefalitis herpética, causada por los virus del herpes simple, tipo 1 en primer lugar, como hemos dicho, o también podría ser tipo 2, en un paciente con sospecha de dicho proceso. ¿Cuál era el examen que se hacía? ¿Se acuerdan? Hago mi punción lumbar y pido PCR. Así es. ¿Cuál sería la alternativa? La E. ¿Se dan cuenta? O sea, hay preguntas que viene directo. Pero acuérdense, alguien podría decir IgM, IgG. No, es PCR. No hay otra para diagnosticar encefalitis. Pregunta directa, la siguiente. Mujer de 25 años acude a consulta por presentar disuria y polaquiuria. Se toma muestra de orina para cultivo. Desde el laboratorio informan que en el sedimento de la muestra observan muy abundantes células epiteliales de posible origen vaginal y una flora muy variada. ¿Cuál sería la interpretación práctica de ese hallazgo? Acá algo muy sencillo. Cuando, por ejemplo, ustedes toman una muestra de aspirado bronquial, para que sea procesable esa muestra, para que tenga representatividad y no sea un contaminante o un colonizante, debería de tener mayor de 25 leucocitos y menor de 20 células epiteliales, ¿no es cierto? Si no, no sirve. Más o menos a eso mismo se refiere. Acá dice que tiene abundantes células epiteliales, ¿ya? De posible origen vaginal incluso. O sea, yo no estoy evaluando cavidad vaginal, estoy evaluando, ¿qué cosa? Muestra de orina, debería ser de vías urinarias. Dice, y una flora muy variada, o sea, probablemente tenga gram positivos, gram negativos, anaerobios, o sea, tengo un montón de bacterias. Cuando eso sucede, ¿qué cosa debo de pensar? ¿Que la muestra ha sido bien tomada? Que la muestra ha sido mal tomada, ¿ya? Y a eso se refiere la pregunta. ¿Cuál sería la alternativa? Claro. Dice, las condiciones de recogida de la muestra no han sido adecuadas y por tanto es poco apta para el estudio microbiológico. Así de sencillo.
¿Ya? Lo mismo sucede, como les decía, en las muestras del árbol bronquial. El principal germen responsable de la otitis externa difusa es, esto han preguntado el examen anterior también, no exactamente igual, pero más o menos se refieren a lo mismo. Le han puesto incluso otitis externa nomás, creo, ¿ya? Y uno tiene que asumir que se refiere a esto, ¿ya? La otitis externa difusa, ¿ya? A unos le llaman otitis externa maligna también, ¿ya? Se da en cierto grupo de personas, por ejemplo, diabéticos que no están bien controlados, ¿ya? Y está causado por un germen que primeramente ha colonizado. ¿Cuál es el germen que coloniza más a pacientes diabéticos? Pseudomonas, ¿no es cierto? Y la pseudomonas es la que produce justamente este cuadro, ¿ya? Pseudomonas aeruginosa. ¿Está bien escrito esta pseudomonas aeruginosa? No, ¿no es cierto? Porque está con mayúscula acá, acá debe ser minúscula, ¿no? Pseudomonas aeruginosa. Ya, está bien. Pregunta directa, pregunta de memoria, pregunta que hay que recordar porque les pueden volver a preguntar. Otro germen, otra situación clínica en la cual está implicada pseudomonas aeruginosa es cuando les preguntan paciente o niño con fibrosis quística. También ahí de entradita es pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Ectima gangrenoso también es pseudomonas aeruginosa. Hay que recordar. La criptosporidiosis, o sea, Cryptosporidium parvum, tal como lo dice aquí, ¿ya? Cursa como una enteritis benigna en personas previamente sanas. Es verdad. Si uno de nosotros aquí tuviera la mala suerte de hacer un cuadro diarreico por Cryptosporidium, es una cosa autolimitada, o sea, que no tiene mayor trascendencia, ¿ya? Pero en personas con inmunosupresión causa una enfermedad grave, dice, es verdad. Y justamente los pacientes con VIH, como les decía, pierden el 20%, el 10% de su peso corporal como mínimo, ¿ya? Dura mucho tiempo y es causa de enfermedad grave. En estas formas graves, su diagnóstico convencional se efectúa por, dice. También esta es otra pregunta de, casi de memoria, que hay que recordar. ¿Qué hacemos? Es importante que ustedes se acuerden cuáles son los microorganismos que son ácido-alcohol resistentes. El que más conocemos, obviamente, es Bacilo tuberculoso, ¿sí? Pero los otros, Mycobacterium también, ¿ya? El Mycobacterium leprae, que produce la lepra, el Mycobacterium ulcerans, el que produce la úlcera de Buruli, que son los tres importantes que tenemos, también son bacilos ácido-alcohol resistentes. Sin embargo, también hay otro grupo de bacterias o microorganismos ácido-alcohol resistentes. Nocardia es otro, ¿ya? Nocardia. Y el otro grupo importante es justamente lo que está mencionando acá, las coccidias, o sea, Cryptosporidium, Cyclospora, ¿no? Isospora belli, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace en los microorganismos ácido-alcohol resistentes? ¿Qué examen creen que se puede pedir? Miren la alternativa C. ¿Qué dice la alternativa C? Dice, examen microscópico de las heces, test de Ziel-Nielsen modificado. El Ziel-Nielsen común y corriente usamos para el BK, ¿no es cierto? Ya, el Ziel-Nielsen modificado es justamente para las coccidias. Ya, pero al final es un Ziel-Nielsen, es una tinción ácido-alcohol resistente, ¿ya? Un test de ácido-alcohol resistencia. Muy bien. Hay que acordarse de eso. ¿Y por qué son ácido-alcohol resistentes? Porque tienen en su estructura de pared ácido micólico. Eso les da la característica de ácido-alcohol resistencia. Al BK, a la lepra, al Mycobacterium ulcerans y a las coccidias también. ¿Ya? A tener presente eso. Este método también tiene nombre propio. O sea, ese Ziel-Nielsen modificado se llama método de King-Young también. Así como suena. Con K de querosene, King-Young. Así como suena. Método King-Young o Ziel-Nielsen modificado para diagnosticar coccidias. ¿Ya? Para diagnosticar coccidias. Antibiótico que actúa inhibiendo la DNA girasa. Cuidadito con los epónimos. ¿Ya? DNA girasa es equivalente a decir topoisomerasa, es lo mismo. Topoisomerasa 2. ¿Ya? DNA girasa o topoisomerasa 2. ¿Cuáles eran los únicos antibióticos que actuaban sobre la topoisomerasa? La respuesta sería ciprofloxacino. ¿Ya? Ciprofloxacino.
Normalmente, en los exámenes les preguntan por grupos de antibióticos. Por ejemplo, les dicen cuál actúan a nivel de 30S, cuál a nivel de 50, cuáles son bacteriostáticos, cuáles son bactericidas. Hay una forma fácil de memorizar. Por ejemplo, 50S. Pero ojo, estoy hablando de los antibióticos conocidos, de los antibióticos clásicos, no toditos los antibióticos sabidos y por haber. 50 en números romanos, ¿cómo se escribe, autores? Para que vean que así es importante acordarse. L, ¿sí? L. A ver, ¿qué antibióticos empiezan con L de los que conocen? Lincomicina, por ejemplo. Actúa en 50S. Porque L en números romanos es 50. ¿Ya? Una manera de hacer mnemotecnia. Linezolid también actúa sobre 50S. Empieza con L. ¿Ya? Y los que casi empiezan con L. Incluso C de casi y luego viene L. Así, con C, L. Casi con L. ¿Cuáles? Cloranfenicol, por ejemplo. Actúa en 50S. Clindamicina, casi L. 50S. Y hay un grupo importante que tienen que acordarse y que no es posible hacer la mnemotecnia, ¿ya? Pero su nombre les indica qué subunidad es, porque hay dos subunidades, ¿no es cierto? 30 y 50. Uno de ellos era grande y otro será pequeño. Y si digo macrólidos, ¿a qué me refiero? Al grande, 50S. Macrólidos también actúan en 50S. ¿Ya? Son cosas que tienen que acordarse, porque les pueden preguntar, y sería una pregunta, hasta desde mi punto de vista, más o menos sencilla de responder. ¿Ya? Entonces, macrólidos, clindamicina, linezolid, cloranfenicol, lincomicina, ya son antibióticos que van a actuar a nivel de 50S. 30S, bueno, acá no tengo la figura, pero hay una mnemotecnia interesante, ya, de repente por ahí alguien lo ha visto, es una figura que se ve a una dama bastante, como ustedes le llaman, bastante despachada, ya, o sea, bien cuerpona, que está saliendo de lo que se ha duchado y se está cubriendo. Y hay un niño observador que está mirando ahí, esperando que salga, y le está mirando, y la dama se da cuenta. ¿Ya? Y se da cuenta que parte de su cuerpo le está mirando, ya se imaginarán, y le dice la dama: oye, pequeño, a mí no me espectes, no me mires eso que está ahí. Y ahí está la mnemotecnia. Aminoglicósidos, espectes, espectinomicina, y la otra palabrita, tetraciclinas. Esos actúan en 30S, porque empezó la frase con pequeño. Oye, pequeño, ¿no? Entonces, pequeño 30S, aminoglicósidos, espectinomicina, de expectar, y tetraciclinas, lo que está expectando, ¿no? Ya se acordaron quiénes son 30, quiénes son 50, de los clásicos, ¿ya? 30 y 50. ¿Qué más? ¿Quiénes son bacteriostáticos y quiénes son bactericidas? Todos los que actúan en síntesis de proteínas, o sea, 30 o 50, deberían ser bacteriostáticos. Ya no tienen que memorizar nada, con excepción de aminoglicósidos. Los aminoglicósidos son los únicos que actúan en síntesis de proteínas en 30S y sin embargo son bactericidas. La última parte, ¿de qué más o menos? ¿Del bacteriostático bactericida? Ya. Bacteriostáticos son todos los que actúan en síntesis de proteínas. ¿Qué es síntesis de proteínas? 30 o 50S, ¿no es cierto? Todos los que hemos dicho, con excepción de aminoglicósidos. ¿Ya? En la mnemotecnia incluso te dicen ellos mismos lo dicen: a mí no me incluyas en el grupo aminoglicósidos. ¿Ya? Aminoglicósidos, a pesar de que actúa en síntesis de proteínas, es bactericida. Todo lo demás es bactericida, todo lo demás. Ciprofloxacino, ceftriaxona, o sea, betalactámicos, todo lo demás, cotrimoxazol, quinolonas, todos deberían ser, metronidazol también, deberían de ser bactericidas. Más o menos sirve la mnemotecnia, ya vamos. Entonces, si les dicen así, antibiótico que actúa inhibiendo la DNA girasa, ya sabemos es ciprofloxacino. Uno de estos antibióticos es bacteriostático. A ver, elijan, ¿quiénes eran bacteriostáticos? Los que actuaban en 30 o 50. Tetraciclinas. ¿Está en la frase que la dama le dice al niño? Sí. Todavía puedo darme el lujo de decir actúa en 30S. ¿Sí? ¿Bacteriostático o no? Listo, se acabó. Siguiente. Van a ver, esto es práctica. Ya, no es difícil. Dice: paciente con antecedente de shock anafiláctico a septacidime. ¿Ya? ¿Qué es el septacidime? Es cefalosporina tercera, antiseudomonas. Dice: presenta fiebre persistente y compromiso del estado general.
de 2 hemocultivos, o sea, le han practicado 2 hemocultivos, se aísla Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es el antibiótico más apropiado? Dice. Miren, si esto lo leen así rápidamente, uno podría decir, está bien, pues, está bien que haya tenido su shock anafiláctico, ¿cuál es el problema? Yo le voy a dar ceftazidime nuevamente, y es posible que marque. Es posible que marque. Otros dirán, no, ceftazidime no, mejor le doy imipenem. Y es posible también. Ya, es posible. Pero lo cierto es, cuando existe, miren, en el grupo de los betalactámicos hay 4 grupos. No se olviden de eso. Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactámicos, así se llaman. Penicilinas, ¿quién no sabe lo que son penicilinas? Cefalosporinas, todo lo que usan ustedes todos los días. Cefalosporinas. Carbapenems, conocido también los antibióticos. ¿Y cuáles son los monobactámicos? ¿Y cuál es la diferencia? El astrionam es un monobactámico. Es más, es el único monobactámico representativo, el astrionam. ¿Y por qué se llama monobactámico? Porque de esos 4 grupos que hemos mencionado, todos tienen 2 anillos. Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems. Y el monobactam, como su nombre lo indica, tiene un solo anillo. Esa diferencia en su estructura hace de que no tengan reacción cruzada de alergias, reacción cruzada de hipersensibilidad. Por lo tanto, los monobactámicos, o sea, el astrionam, es el único betalactámico que se puede usar en alérgicos a betalactámicos. ¿Ya? El astrionam es, si tiene una indicación, es justamente infecciones por gram negativos, porque no cubren otra cosa, ¿ya? En personas con antecedente de alergia severa a betalactámicos. Entonces, si yo digo ceftazidime, y ojo, no digo rash, digo shock anafiláctico, es una cosa muy seria, significará que esta persona tiene una alergia severa a betalactámicos. ¿Cuál sería lo indicado? Han aislado Pseudomonas aeruginosa, o sea, un gran negativo, ¿ya? Y aquí tengo astrionam. La respuesta es astrionam. Para eso sirve el astrionam. Entonces, ¿cuál es la utilidad, la indicación del astrionam? Es infecciones por gram negativos, incluido Pseudomonas, que también es gram negativo, ¿ya? En pacientes con historia de alergia severa o reacción adversa severa a betalactámicos, justamente. Porque no hay reacción cruzada de hipersensibilidad. ¿Ya? Para eso es el astrionam, no sirve para otra cosa. Esa es su indicación, esa es su ubicación terapéutica. Podrían preguntarles. Ya preguntaron alguna vez. No se olviden de esa relación. Siguiente. Paciente infectado con VIH totalmente asintomático. Cifra de CD4 en 160 corresponde al sistema de clasificación. ¿A qué grupo? ¿Cuál es el sistema de clasificación que usamos hoy en día? El CDC 1993, ¿no? Desde 1993 esa clasificación CDC está vigente. Y lo clasifica ¿en qué? En 3 grupos. Grupo A, Grupo B y Grupo C. En el Grupo C están todas aquellas enfermedades definitorias de SIDA. Criptococo, toxoplasma, sarcoma de Kaposi, linfoma cerebral primario, leucoencefalopatía multifocal progresiva, diarrea por coccidias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes conocen de SIDA está en categoría C. Quiere decir que una persona con VIH que tenga TB es categoría C. Persona con VIH que haya hecho toxoplasma es categoría C. ¿Ya? A eso se refiere. Todavía nos queda A y B. A de asintomáticos. ¿Ya? A de asintomáticos, acuérdense. Y B, síntomas, pero que no sean C. Porque un paciente con VIH puede tener síntomas y no necesariamente van a ser los de categoría C. ¿Se entiende? Por ejemplo, uno de los ítems en categoría C es el síndrome de consumo, que te obliga a haber perdido más de 10% del peso asociado a diarreas y que hayas perdido ese peso en no más de 3 meses. Pero si yo les digo, tengo VIH y he perdido, está bien, más del 10% de mi peso, pero en los 2 últimos años progresivamente, no encaja en categoría C, pero son síntomas. Y no puede ser A de asintomáticos, entonces es categoría B. Todo lo que sea síntomas no C es B. ¿Se entiende? Ya, hay categoría A, categoría B, categoría C. Paciente totalmente asintomático, ¿qué categoría? A, listo. Acá tengo 3 posibilidades. Y luego miro el CD4. El CD4, más de 500, categoría 1. Por lo tanto, habrá A1, B1, C1, dependiendo de su CD4. Categoría 2, cuando ya bajó de 500, pero todavía no ha disminuido por debajo de 200. Categoría 2. Y categoría 3, con menos de 200. Entonces, en A existe A1, B1, A1, A2, A3. En B también B1, B2, B3. Y en C, C1, C2, C3. Es un paciente totalmente asintomático, categoría A. Y tiene 160 CD4, menos de 200.
Categoría 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería? A3. Pregunta respondible, ¿no? Y que es importante que lo recuerden. ¿A qué le llamamos SIDA? Todo lo que sea menos de 200. O sea, A3, B3, C3. Y todo lo que sea C, independientemente del CD4. Todo lo que es C y todo lo que es 3. ¿Se entiende? ¿No se ha entendido? Ya vuelvo a repetir. ¿A qué me refiero con 3? Que tenga menos de 200 CD4. No interesa si es A, B o C. Y todos los que están en C también. O sea, por ejemplo, a ver, paciente con tuberculosis, ¿es categoría C o no? Sí, es categoría C. ¿Tiene 500 CD4? ¿Está en categoría SIDA? Sí, sí está, porque ya es categoría C. No interesa el CD4. En la C, el CD4 no importa, basta que sea C. A lo revés, paciente con totalmente asintomático como aquí, no tiene ningún síntoma, no ha perdido peso, no hay nada, pero ¿está en categoría SIDA o no está? Este de acá. ¿Está o no en categoría SIDA? Está en categoría SIDA porque tiene menos de 200. Entonces, cuidado, SIDA no necesariamente significa que el paciente esté agonizando. Un paciente con SIDA puede estar caminando y ni siquiera saber que tiene VIH. ¿Ya? O sea, no es exclusividad. ¿Ya? Clasifíquenlo así. ¿Ya? Clasifíquenlo así. Les daría otro ejemplo. A ver, paciente con herpes zóster, tiene VIH y tiene 300 de CD4. ¿Qué categoría sería? ¿Es A de asintomático? Ya no, porque tiene herpes zóster. Pero herpes zóster no es C, será B. Y tiene 300 de CD4. ¿Categoría? ¿1, 2 o 3? Más de 500 es 1. Tiene 300 de CD4. 2, porque menos de 200 es 3. Sería un B2. ¿Ya? Eso es más o menos lo que tienen que ubicar, ¿ya? En la clasificación. Vamos. Paciente de 20 años presenta dolor de garganta, fiebre, adenopatías cervicales y esplenomegalia. En la analítica se evidencia prueba de los anticuerpos heterófilos positivos. Ya pues, ese enunciado, ¿qué cosa era? Anticuerpos heterófilos positivos. ¿En qué debemos de pensar? Mononucleosis infecciosa, punto, se acabó, no hay nada que discutir ahí. Y es más, podemos darnos el lujo de decir, es mononucleosis infecciosa producido por Epstein-Barr, porque tiene anticuerpos heterófilos positivos. Si fuera negativo, sería por citomegalovirus, ¿no? Es el otro agente que puede producir mononucleosis infecciosa. Varón joven, sin antecedentes patológicos de interés, acude al servicio de urgencias por fiebre y disnea. También refiere otalgia intensa. Miren, fiebre y disnea. No lo tomen a la ligera. Disnea. Para que tengan disnea, tiene que haber un compromiso serio. La disnea no es una cosa de juego. ¿O no? ¿O no coinciden conmigo? ¿Ya? Muy bien. Dice, también refiere otalgia intensa. O sea, un compromiso de conducto auditivo. Dolor de garganta. Perfecto. Y mira aquí, ha habido un caso similar en su familia. ¿Qué significa eso? Cuando leen eso, ¿qué idea les da? Que ha habido contagio. ¿Ya? Que ha habido contagio. Si no, ¿para qué les dan eso? O sea, es una enfermedad que se puede contagiar y que le está produciendo disnea. ¿Y de qué tipo es? ¿Abdominal o parece más bien respiratorio? ¿Es respiratorio o no? Y una afección de sistema respiratorio que produce disnea, ¿podrá ser una infección de vías aéreas superiores nada más? Difícil, tendrá que ser un compromiso bajo, pulmonar. Y un compromiso pulmonar con disnea se llama neumonía. ¿Ya? O sea, fíjense cómo tenemos que ir dándonos de la mano. Y una neumonía que se pueda contagiar, ¿cuál es? Aquí es importante, la neumonía clásica, la neumonía por estreptococo neumonía por si acaso, no se contagia. La neumonía intrahospitalaria tampoco. Se adquiere. ¿Cómo se adquiere? Por microaspiraciones. Todas las noches nosotros nos aspiramos, sino que nuestro sistema ciliar del árbol respiratorio puede contrarrestar fácilmente y nos libramos del problema. Pero cuando una persona tiene comprometido ese sistema, uno se aspira y hace neumonía. Esa es la forma como se adquiere, ¿ya? La neumonía típica, la neumonía clásica. No es por contagio, no es porque alguien me contagió, yo lo adquirí, yo mismo. De gérmenes que tenía ahí, el estreptococo neumonía, y lo tengo ahí, en cavidad oral, y lo adquiero, y hago mi neumonía. Y esa neumonía, por mucho que yo esté con la neumonía más severa del mundo, no va a ser posible que yo le contagie a los que están a mi costado. No se contagia, ¿ya? Pero sí hay un tipo de neumonía que se puede contagiar.
las neumonías atípicas. La neumonía por micoplasma, la neumonía por clamidófila neumonía, la neumonía por legionela, se transmite por vía aérea. Entonces, este es un cuadro de neumonía, claro que no está tan florido, ¿ya? Pero yo les puedo adelantar que cuando les pregunten por neumonías atípicas, les van a dar este enunciado, algo que equivalga a decir, hubo contagio. Una persona de su familia presentó el cuadro, en su trabajo hubo personas con cuadro similar, o sea, ha habido contagio, ¿ya? Es un cuadro que produce disnea de tipo respiratorio, es una neumonía, y es una neumonía que probablemente lo ha adquirido por contagio, es una neumonía atípica, ¿ya? Y en las neumonías atípicas a la cabeza va micoplasma, ¿ya? Y el tratamiento es con macrólidos, ¿ya? O podrían usar levofloxacino también, que también actúa intracelular. Entonces, ¿cuál sería el antibiótico de elección? Dice, con lo cual o con lo que lo trataría. Acitro, ¿ya? Acitro. No se olviden, les va a hablar eso. Persona joven, ya es más, la causa más frecuente de neumonía en personas jóvenes es neumonías atípicas. La mayoría de las veces se autolimitan. La más severa es por legionela, puede matar la legionela.